Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Padre, en esta hora ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra. Te pido que me ayudes a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, que podamos estar atentos en lo que tú quieres sembrar en nuestro corazón. Gracias, Padre, por la muy buena disposición de cada uno de nosotros. Damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. En nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Bien. La fe demanda que superemos nuestros propios egoísmos. Este es el tema que vamos a abordar. Vamos a empezar a darle continuidad a nuestra serie. Hemos estado, hermanos, considerando cómo activar las manifestaciones de la presencia de Dios a lo que yo llamo poder de avivamiento. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay avivamiento. Hay evidencias de su presencia. Y una de ellas, hermano, es el cumplimiento de las demandas de la fe. Y es la que se encuentra en Santiago 2:26. Ahí tenemos una demanda de la fe, por cierto, Santiago 2:26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto quiere decir, hermano, que lo que creo me debe de llevar ¿a qué? A actuar. Esa es una demanda que hace la fe. La fe no es pasiva, es activa. Yo no solamente me debo de quedar con una palabra del cielo, debo de accionarla, ponerla por obra. Y estamos considerando para ello el caso de Jairo, un principal de la sinagoga en los tiempos de Jesús. Su fe en Jesús, hermano, lo hizo superar una serie de obstáculos hasta lograr la bendición esperada, que era la sanidad de su hija moribunda. Jairo, hermano, es un claro ejemplo de un creyente que obró de acuerdo a lo que creyó. Eso lo hizo moverse, eso lo hizo superar los obstáculos y poder llegar a la bendición y desatar un poder de avivamiento llamado sanidad divina en la vida de su hija. Y veamos la demanda que su fe en esta ocasión le hizo para superar su quinto obstáculo, el cual fue superar su propio su propio egoísmo. Marcos 5:26, quiero que vaya conmigo a Marcos 5:26. Vamos a leerlo. Dice: y había sufrido mucho. Bueno, vamos a leer del versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. A esta altura, hermano, Jairo había enfrentado su cuarto obstáculo, el cual era el egoísmo de la multitud, ya que esta, en vez de hacerle fácil su recorrido, hermano, no fue así, ¿verdad? Usted y yo nos dimos cuenta que cuando supieron que Jairo tenía una necesidad apremiante, en vez de que darle chance a que ellos se movilizaran con prontitud, porque era algo apremiante, la necesidad de Jairo,
la multitud actuó de una forma egoísta. Ese fue el cuarto obstáculo que superó, el egoísmo de la multitud, porque no le permitió con facilidad movilizarse donde estaba su problema. Al contrario, la Escritura dice, hermano, que siguió la multitud a Jesús al punto que llegaron hasta apretarle. En otras palabras, hacían bien difícil el movimiento, el recorrido de Jairo y Jesús a la casa de este hombre que necesitaba una sanidad en su hija. Ahora bien, lo que menos imaginaba Jairo, hermanos, es que él mismo estaba a punto de ser probado, escuche bien esto, en aquello que él mismo criticaba de la multitud, su falta de empatía y egoísmo. Ya que entra en escena una mujer que, al igual que Jairo, no podía esperar. La condición de la mujer era precaria. Leíamos que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Ella, hermano, padecía un problema que se denomina hemorragia uterina crónica. Eso es lo que padecía esta mujer, y lo padecía durante 12 años. Es lo que la mujer le viene en cierto periodo, su periodo menstrual. Solo que ella, hermano, lo tenía las 24 horas del día, cada mes, cada año, 12 años en esa situación. Imagínese, hermano, por lo que le había producido mucha pérdida, ¿verdad?, a ella, su situación de enfermedad. En Marcos 5:26, si volvemos a leer, dice esta frase: y había sufrido mucho de muchos médicos. Fíjese que esa expresión describe frustración, describe la frustración, el sufrimiento y la desesperación de la mujer, quien había agotado todos los medios tradicionales para curar su enfermedad sin éxito. Y se estaba empeorando su condición, por lo que había perdido la esperanza de curarse por medios tradicionales, es decir, por medio de la medicina. Porque él había probado con muchos médicos y dice la Escritura que antes le iba peor. Entonces ahí tenemos una pérdida, hermano, ¿verdad? Que ella pues estaba sufriendo. Parte de esas pérdidas es que ella estaba sufriendo mucho por manos de médicos que no le hallaban respuesta a su problema. Además, esa expresión, hermano, de que había sufrido mucho, implica también que la hemorragia por 12 años y que empeoraba con el tiempo, había producido fatiga y debilidad física en ella. ¿Por qué razón? Porque la pérdida de sangre constante por 12 años, hermano, había desarrollado en ella una anemia profunda, ¿verdad? La pérdida de sangre obviamente debilita el cuerpo, hermano, y la puede llevar precisamente a una enfermedad que se llama anemia. Y obviamente esta mujer estaba también sufriendo de ese cuadro clínico muy serio. Acuérdese que la vida está en la sangre, ¿verdad? Si la sangre se pierde de nuestro cuerpo, pues obviamente muere irremediablemente. Así que esta mujer estaba sufriendo también la pérdida de su vida paso a paso y de una forma vergonzosa y difícil. Aparte de esto, hermano, ella también sufría la pérdida de la convivencia con la comunidad. ¿Por qué razón? Porque la ley judía decía, hermano, que una persona que sufría de menstruación, cuando una mujer estaba en su periodo, se consideraba inmunda y tenía que estar aislada, ¿verdad?, y no poder tener comunión con el resto de su comunidad. Ahora imagínese esta mujer, hermano, que durante 12 años de alguna forma estuvo excluida de la sociedad. No podía tener comunión con sus vecinos, etcétera, por obvias razones, porque la ley la limitaba a una vida social sana.
Así que también ella estaba sufriendo la pérdida de la comunión con sus prójimos, con sus vecinos, con sus amigos, etcétera. Quizás solamente los más allegados a ella pues le daban asistencia. Una situación bastante penosa de esta mujer, hermanos. Y si esto fuera poco, fíjese bien, no solamente había padecido por muchos médicos, estaba perdiendo poco a poco su vida porque estaba yendo su sangre, estaba siendo excluida de la sociedad, no tenía vida social. Aparte de eso, también la Escritura dice que se estaba quedando ya pobre, porque todo lo que había o lo que tenía lo había invertido en su sanidad, buscando la sanidad, pero sin éxito alguno, hermano. Y ahí dice en el versículo 26 que había agotado todo lo que tenía. Imagínense, había agotado todo lo que tenía sin provecho alguno. En otras palabras, la situación financiera de esta mujer también era precaria. Imagínese todo, hermano, lo que estaba perdiendo esta mujer. Era un caso bastante delicado, bastante difícil. Ahora bien, pero algo pasó cuando oyó hablar de Jesús y todo lo que podía hacer. Y lo mismo que hizo Jairo en su momento, cuando se vio Jairo también aquella premura que dijo: no, aquí no hay ningún médico que pueda ayudar a mi hijo, a mi hija, pero sí hay alguien que sí lo puede hacer, porque yo lo he oído, yo he visto cómo obra en sanidades, cómo obra en milagros, yo voy a ir en poder. Lo mismo hizo esta mujer. Cuando supo que Jesús iba a pasar cerca de su comunidad, se armó de valor, no se quedó en casa, sino que se fue en busca de aquel que sabía que podía darle una sanidad a su problema, hermano. Y repito, ambos, tanto Jairo como esta mujer, sin importar el costo, sin importar el precio, ellos, hermano, estuvieron incluso dispuestos a superar todo obstáculo para llegar a Él. Y aquí tenemos una enseñanza, hermano, que pasa desapercibida y que expone nuestra gran falta de fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir por qué. Muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos ante una situación difícil de salud en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hacemos por lo general? ¿Qué es lo que usted hace? Sí, usted busca un médico, pero también hace otra cosa. Cuando usted dice: yo estoy bastante grave, mi condición es bastante difícil, ¿qué es lo que hace usted? No solamente busca la ayuda de un médico, sino que también hacemos algo: nos ausentamos de la casa de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que cuando usted está en crisis, que tiene un hijo enfermo, que tiene a su esposo enfermo, que usted está enferma, lo primero que usted hace es decir: hermano, no voy a venir porque estoy enfermo. Hermano, me disculpa, pero en esta ocasión le voy a quedar mal, no voy a poder asistir a mi privilegio porque estoy enfermo. ¿Qué es lo que estamos demostrando con ese acto? Mi falta de fe. Porque si yo digo que en la casa de Dios está Dios y que Jesús es el médico por excelencia, mi fe me debería de hacer actuar. ¿De qué forma? De no quedarme en mi casa, sino buscar el lugar donde se mueve el poder de Dios, donde sé que yo puedo encontrar sanidad para mi cuerpo. ¿Se da cuenta, hermano, que muchas veces hablamos solo por hablar? Pero en realidad no estamos creyendo a lo que estamos leyendo. Decimos: wow, la fe de esta gente, la fe, cómo lograron esta gente obtener estas bendiciones. Y a veces, hermanos, predicamos de ella, a veces, hermanos, nos admiramos. Pero cuando estamos en la misma situación, nosotros no imitamos a esas personas, sino que nos quedamos en nuestra casa lamentando nuestro dolor y nuestra pérdida.
Nos quedamos en nuestra casa contemplando nuestra enfermedad. Como que el hecho de estar encuevado en tu casa te va a mejorar. Hermano, debemos de ser lógicos en lo que yo creo. ¿Para qué están los hospitales? ¿Para qué están los hospitales? ¿Para qué están las unidades de salud? Para que usted la frecuente, para que cuando usted esté enfermo, usted llega, le den un remedio y usted se mejore. Para eso es que se han levantado. Ahora yo le traslado esta pregunta a la iglesia, a nuestras congregaciones. ¿Para qué están nuestras congregaciones? Nuestras congregaciones no solamente son lugares donde nos sentamos y venimos a escuchar un sermón, o un lugar donde venimos a aprender algo de nuestra vida cristiana para mejorar ciertas actitudes en nosotros. No es solamente eso, o no es solamente un lugar donde yo vengo y le sirvo a Dios en determinado ministerio. La casa de Dios es precisamente eso, el lugar donde Dios se manifiesta, el lugar donde Él puede y quiere moverse a nuestro favor. ¿Me escucha? Pero cuando yo me ausento de la casa de Dios por una enfermedad X, yo estoy diciendo que en realidad no creo que Dios, al cual se alabe en esa casa, me puede sanar a mí. Y por lo tanto yo no estoy dispuesto a superar obstáculos. Yo no estoy dispuesto a que me traigan en una camilla acá. Pero con Jesús así era. Hasta con camilla llegaba la gente, hermano. Hasta desentejada. Mira hasta dónde llegaba la fe de esta gente, que era capaz de lograr vencer todo obstáculo, porque sabía que Jesús tenía el poder para sanarlos. ¿Y qué nos pasa a nosotros como congregación cristiana evangélica alrededor del mundo? La gente no está creyendo que Jesús está en nuestras congregaciones. ¿Me escuchó? Porque al final del día, a quien seguimos, y vuelvo a insistir, no es a Jesús, sino a los hombres. Si estuviésemos enfocados que Jesús es a quien alabamos en nuestra congregación, si estamos enfocados que Jesús, el que está presente en nuestra congregación y que tiene el poder para sanar, porque nadie duda eso, porque así lo dice su palabra. El problema es que a la hora de accionar lo que digo creer, yo me quedo pasivo. Yo no actúo como Jairo. Yo no actúo como la mujer que aún en plena debilidad y cansancio, hermano, se movió en medio de la multitud. Tuvo fuerza de abrirse paso. Estamos hablando, hermano, de una anemia profunda, debilitadora, desgastante, que no tuvo la bendición la mujer de que alguien la llevara, ¿verdad? Así, ¿verdad? En brazo, y decía: apóyate en mí, porque era considerada inmunda. No la podían tocar. Pero a pesar de su debilidad, ella se abrió brecha, ella se abrió campo hasta que logró tocar a Jesús. Y usted conoce la historia. Jesús la sanó. ¿Pero por qué la sanó? Porque había llegado a los pies de él, porque había estado con Jesús. ¿Cree que Jesús hubiese sanado a esta mujer si esta mujer se hubiese quedado en casa? No. ¿Usted cree que Jairo hubiera sido sanada a su hija si se hubiese quedado en casa? Allí contemplando la enfermedad de su hijita. Pobrecita, mira cómo está la niña. ¿Qué vas a hacer? No voy a ir a la iglesia porque está prendida en fiebre. Y viene el marido: pues si vos no vas, tampoco voy. Qué desgracia. Qué desgracia. Qué calidad de creyentes somos nosotros, señores, hombre. Dígame usted, hombre. Y decimos nosotros que creemos en Dios y predicamos que Dios es poderoso, y aquí nos ungimos y estamos levantando las manos y contentos y revestidos, hermano. Pero a la hora como yo les digo, a la hora de los cúbules, a la hora cuando hay que accionar mi fe, yo no lo hago. ¿Y qué le pasó a la fulana? Pues fíjese que la persona dice que le duele la pierna y por eso no va a poder venir a la iglesia. Fíjese que la fulana no va a llegar porque tiene una tremenda migraña en la cabeza.
y está prendida en fiebre y por lo tanto no puede ir a la iglesia. Hermano, yo le voy a decir una cosa. ¿Y qué tal si estuviera una persona que se moviera en sanidad divina aquí en esta congregación? Y usted está en esa situación precaria. Usted se viene. Por eso le digo, somos seguidores de hombres, no de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Acerquémonos pues confiadamente a Freddy. Acerquémonos confiadamente al fulano de tal. No. Cuando yo entro por las puertas de la iglesia, de una congregación cristiana evangélica, yo debo de estar consciente que vengo a buscar a Jesús. Yo no vengo a buscar hombres, yo no vengo a buscar mujeres. Yo vengo a buscar a aquel que puede ayudarme en mi necesidad. Iglesia, cuando usted necesita una ayuda, ya sea física, que Dios le sane, o un problema económico, familiar, es cuando más debería de estar en la casa de Dios. Decimos, queremos avivamiento, Señor, queremos que te muevas en sanidades, queremos que te muevas en grandes milagros, pero resulta que todos los enfermos en las casas están. ¿Y cómo van a suceder sanidades en iglesias si todos los enfermos en la casa están? Lógica, ¿verdad? ¿Cómo van a suceder milagros si los disque que quieren mover pentecostales, que quieren ver el poder de Dios en acción, en la casa están? ¿Y cómo lo vamos a ver en la casa, Señor? Y ahí están los ejemplos. Esta gente, hermano, tenía gravedad en el asunto. Este hombre, este Jairo, se le estaba muriendo la niña, hombre. Cualquier padre puede haber dicho, yo me quedo aquí, ¿verdad? Porque no soporto el dolor. Pero como sabía que Jesús podía ayudar, dejó a la niña en la cama y dijo, hago más buscando al médico de médicos que quedándome con una moribunda que en mis manos se va a quedar muerta. Así que mejor voy a buscar ayuda del que sé que puede ayudar. Y ahí dejó a la niña y se fue a buscar a Jesús. Y lo mismo le pasó a esta mujer, debilitada, estigmatizada por la sociedad por causa de la ley. A ella no le importó nada. No le dijo, mira, te ayudo, o un familiar, qué sé yo, porque repito, no se podían tocar esas personas, tenían que estar marginadas. Pues esta mujer dijo, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi situación difícil, que a puras penas me logro mantener y sostener en pie, aún con todo, yo me voy a abrir paso en medio de tumulto de gente. Y lo hizo, y usted conoce la historia. Pero no se quedaron en la casa. Y vuelvo al punto. Para desatar el poder del avivamiento, llámese como se llame, llámese sanidad divina, liberación, etcétera, usted debe de actuar de acuerdo a lo que cree. Pero cuando alguien me dice, yo me quedo porque estoy enfermo, entonces yo no creo que Cristo está aquí para sanar. Wow, lo dejé callado, ¿verdad, hermanitos? Porque es la realidad de nuestras congregaciones. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, es una realidad de nuestras congregaciones. Alabando al Señor y cantando, cultos tronados, la gente danzando, moviéndose con todo, ¿verdad? Pero a la hora en la cual usted verdaderamente necesita una sanidad y un milagro, en vez de estar en la casa de Dios, usted está contemplando su enfermedad en su casa. Y para colmo tiene a otras personas que le hagan barra. Porque ahí se queda el esposo, ahí se queda también los hijos. Cuando el papá o la mamá no se mueve nadie.
¿Y cómo es eso? Y créame que yo me cuestioné a Dios. Padre Santo, ayúdanos, Padre. Porque muchas veces no estamos donde deberíamos de estar. Y porque no estamos donde deberíamos de estar, no se mueve Dios como quiere moverse. Si Dios viera en nosotros una tenacidad, si Dios viera en nosotros esa clase de fe que tenía esta gente, que a pesar de su condición, ahí venían arrastrados, hermanos, ahí venían leprosos, ahí venía gente moribunda, ahí había gente estigmatizada, pero a ellos no les importaba y abarrotaban y llegaban a Jesús y todos se iban con la bendición, sin ninguno, hermano, en decir vine por gusto. Todos recibieron respuesta, porque estaban en el lugar correcto con Jesús. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Vuelvo a ese punto. Porque es necesario que todo aquel que se acerca, ¿a quién? Se da cuenta que yo necesito acercarme a Dios. Es en tiempos de enfermedad, en tiempos de prueba, en tiempos de escasez, en tiempos de situaciones adversas, cuando más cerca debe de estar de Jesús. Y usted me puede decir, sí, hermano, si yo estoy cerca de Jesús, si yo oro en mi casa, si los hermanos están orando en mi casa, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que es en la casa de Dios, que es en la congregación donde se desata la unción de Dios. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí hace descender Jehová, ¿qué? Su aceite sanador. Así que no es excusa. Usted puede estar boqueando, pero si usted tiene la fe, escuche bien lo que le estoy diciendo. Si usted tiene la fe que aquí va a encontrar a Jesús, que Jesús la va a sanar, que Jesús la va a tocar, que Jesús va a hacer una obra maravillosa, ¿usted cree que esas historias no se van a volver a repetir? Yo estoy más que seguro que sí. Pero nuestra falta de fe está siendo un grave tropiezo a las manifestaciones del poder de Dios, porque no estamos donde deberíamos de estar. Queremos el poder de Dios, pero no estamos en la casa de Dios donde se manifiesta el poder de Dios. Creemos que Jesús lo puede hacer todo, pero no nos comportamos como otros tales. Porque a la larga, hermano mío, no estamos en la casa de Dios, no nos acercamos a Dios. Usted me puede decir, hermano, usted está siendo muy radical en esto. Lea. Todos los enfermos hicieron cosas radicales y locas. No fue fácil. Ay, que llegue mi hermano, mi hermana, ¿verdad? A orar por mí. Ellos no esperaban eso. Voy a ir a Jesús. Mira aquel ciego, ¿verdad? Que sabía que era el último momento, era el último chance, porque Jesús ya no iba a pasar por Jericó. Y empezó a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia. Él aprovechó las oportunidades. Yo creo que cada vez que yo me congrego en la casa de Dios, tengo una oportunidad para ser tocado por Dios. El problema es que nuestro enfoque no está en Dios, sino en los hombres. Yo no voy porque ¿quién va a estar ministrando? No, esa mujer ni puede cantar. ¿Quién va a predicar? Peor. O sea, puras penas puede hablar. ¿Se da cuenta? Y entonces la casa de Dios, ¿en qué se convierte? ¿En un espectáculo entonces? ¿Donde venimos a exhibir nuestros talentos o dones? ¿O donde queremos que Dios se glorifique? ¿Qué es la casa de Dios para usted? ¿Un lugar donde usted puede exhibir lo que tiene? ¿Sus dones y habilidades y destrezas ministeriales? ¿O un lugar donde usted sabe que puede encontrar a aquel que le puede sanar en un abrir y cerrar de ojo, sin necesidad de que nadie le toque el cuerpo? Solo con oír la palabra de Dios usted puede recibir sanidad. Si cree, para el que cree, todo
posible. Pero como dijo el maestro, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que habrá fe en la tierra? ¿Será que hallará fe en la tierra? Yo digo, Señor, ten piedad, porque yo sí quiero que tú encuentres fe en mí cuando tú vengas por mí. Yo quiero estar en el lugar correcto cuando tú vengas por mí. Imagínese que venga el rapto de la iglesia y usted metido en la tagada, en la Chicago, surfeando en una ola, comiéndose un pescado frito a la orilla del boquerón. Un día domingo. Yo no estoy diciendo que sea malo eso, porque tampoco soy cuadrado en cuanto a eso, ¿no? Necesitamos distraernos. Pero yo le dije un día, hay días que son de Dios y no son negociables. Es la forma como yo honro a Dios. Y el día de Dios, el día del Señor, independientemente cuál sea el día libre suyo, ese es el día del Señor. Un día en el cual descansa, pero también es para adorar y bendecir a Dios. Usted no debe de adorar cuando quiere y como quiere. Aquí no es cuestión de cómo quiere usted. Aquí es ceñirme a lo que Él quiere que yo haga y cómo quiere que lo haga. Ese es el lío del cristianismo moderno en que estamos. Que queremos hacer las cosas a mi manera y queremos que Dios me bendiga a mi manera. Y no, la escritura, hermano, en ese aspecto es radical. No es a tu forma, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y si yo sé que estar en la casa de Dios va a traerme a mí una bendición y estoy urgido en una bendición, entonces, ¿qué estoy yo haciendo en mi casa? ¿Qué estoy yo haciendo allá en la playa? ¿Qué estoy yo haciendo allá abriendo la boca con cheros o con cheras? Cuando sé que es mi día de descanso, pero también el día del Señor. Y si usted les pregunta, ¿y cómo está, hermano? Hermano, en prueba crítica, en gran proceso, así. ¿Y por qué no busca a aquel que le puede dar poder para sobrellevar ese proceso entonces? Por eso es que hay muchos que son descalificados en sus problemas y dificultades, porque vuelvo al punto, no están donde deberían de estar. Entonces, a mí me llama mucho la atención que tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre, a pesar de su situación crítica, porque yo no sé si usted tiene un hijo moribundo aquí, no estuviera, obvio, no estuviera. Así se lo apuesto que usted no estuviera. Usted no estuviera aquí. No. Sin temor a equivocarme. Uy, hermano, qué poca fe nos tiene. Ay, hermano, sé qué terreno estoy pisando. Cuando estos hombres y mujeres están dispuestos a hacer cosas extremas que van más allá de lo lógico, de lo arriesgado, porque yo le voy a decir si es cierto. Imagínense una persona con una alta temperatura, hermano, hasta vibrando, y que digan, por favor, llévenme al templo. Pero te estás muriendo, mujer, ¿cómo te voy a poner a esta brisa? Llévenme al templo, porque yo sé que allí Jesús me va a sanar. Pero es que aquí vamos a orar por usted. No, es que yo sé que si pongo un pie en esa puerta, allí yo voy a ser sano. Hermano, eso se llama fe. Eso se llama fe. Y es la fe la que mueve la mano poderosa de Dios, no nuestras dudas, no nuestros temores. Entonces, hermano, para darle terminación a esta parte de la enseñanza, no, cuando esté en una situación crítica, cuando esté enfermo, no esté justificando la enfermedad para no venir a la casa de Dios. Véngase.
Si tiene, escuche bien lo que le digo, si tiene la fe para creer en esto, véngase a la casa de Dios y le digo que Hebreos 11:6 va a ser palpable en cada uno de ustedes. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿quién va a encontrar? ¿A un profeta? ¿A un apóstol? ¿A un maestro? No, a Jesús. Crea que lo va a encontrar y que dice que es galardonador, en otras palabras, que va a otorgar lo que tú necesitas y que es galardonador de los que le buscan. Así que deje de estar contemplando sus enfermedades. Deje de estar poniendo de excusa a sus hijos. Deje de estar poniendo de excusa a su esposo. Deje de estar poniendo de excusa al chucho. Deje de estar poniendo de excusa que la comida acá, que la fiesta allá, que la programación acá. Deje de estar con esas cosas, hermano. Si usted dice ser lo que dice que es hijo de Dios, creyente de la fe cristiana, demuéstrelo. Y yo le vuelvo a repetir, ahí está el ejemplo. Lea todas las sanidades que Jesús hizo. Todas las sanidades que Jesús hizo extraordinarias. Juro que quedo con la boca abierta escuchándolas, no digando viéndolas. Pero todas ellas, hermanos, todos los que participaron hicieron cosas locas. No se quedaron cómodos esperando que Jesús llegara a su casa. No, llegó un hombre que llegó al extremo de decir, yo no es necesario ni que llegues a mi casa, le dijo. Solo di la palabra. Pero ya estaba con Jesús. Ya estaba hablando con Jesús. ¿Me escuchó, iglesia? Si queremos realmente ver el mover de Dios en esta casa de oración, es necesario, dice el Señor, que yo vea en ustedes la clase de fe que tienen. La fe es determinante para los moveres espirituales. ¿Me escuchó? Dios no va a hacer nada con gente dudosa, con gente temerosa. Dios no puede hacer absolutamente nada con esa clase de gentes. Pero sí hace mucho con gente llena de fe, con confianza en Dios, que a pesar de las circunstancias le siguen creyendo y siguen en el lugar donde Dios los quiere tener para ser bendecidos. Quiero que busque 2 Crónicas 16:12, por favor. Mire lo que dice 2 Crónicas 16. De un hombre que era temeroso de Dios, hizo cosas buenas, pero al final algo pasó en él. Y tenemos esa triste historia de cómo muere. 2 Crónicas 16, 12, 13. Ya lo tiene. En el caso 39 de su reinado, Asa enfermó un dolorcito de cabeza. Va. Cuando dice grave es porque grave, hermano. Estoy hablando de que, ay, me duele el juanete. Por eso es que no puedo ir, porque no puedo usar mis plataformas. Una Gina, consígase, hombre. No, pero como debe de andar a la moda la señorita, ¿verdad? En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Yo hablando de la Gina y curiosamente, hermano, de los pies, ¿verdad? Y en su enfermedad, ¿qué pasó, amado? ¿Qué pasó? Mire, no buscó a Jehová, sino a quienes, a los médicos. ¿Y qué pasó? Le siga leyendo. Y durmió, es decir, murió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Me parece curioso ese dato. No buscó a Jehová. Quiere decir que si hubiese buscado a Jehová, quizás él hubiese sido sanado. Mire, le voy a decir una cosa. No es malo que usted busque un médico. No es malo que usted busque la asesoría de alguien profesional en la salud y le dé un diagnóstico, etcétera. No es malo que de repente le diga, mire, medíquese y esto pues va a pasar. Dios sana también por esos medios alternativos, la medicina. No hay ningún problema. Pero el problema es cuando usted le da más prioridad a los hombres que a Dios. Porque ahí dice claramente que no buscó a Dios sino a los médicos. O sea, habían dos opciones, que él mejor prefirió buscar a un hombre que buscar a Dios mismo. Ese es el problema. Por eso le digo,
Asa no estaba donde debería de estar. Él estaba con los médicos cuando perfectamente pudo haber estado con el Dios de los cielos. Y pudo Dios haber otorgado una sanidad, así como lo hizo con Naamán, así como lo hizo, ¿verdad?, con otros reyes como Ezequías, etcétera. Él también pudo haber sido uno más en la lista, pero no lo hizo. Y por lo tanto no gozó de la salud. Al contrario, hermano, murió. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar donde debería de estar. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, lamentablemente. Por no estar donde deberían de estar, se pierden de muchas bendiciones y en eso se le va la vida. Y terminan perdiendo más a la larga. ¿Me escuchó? Terminan perdiendo más a la larga. Yo he escuchado testimonios de gente aquí, ¿verdad?, que dice: ay, si miren que yo me descuidé del Señor, estuvo como una ovejita errante, pero la misericordia de Dios vino y me rescató y aquí estoy nuevamente. Y con el tiempo vuelven a reincidir. Y se les olvida lo que el Señor hizo. Y se les olvida el pacto que hicieron con Dios. Esto es grave. Si usted comprometió su palabra con algo que Dios le hizo y usted está faltando a ella, tenga mucho cuidado. Dios no es los que dejan así en visto las promesas. Y usted sí me puede enganchar a mí, ¿verdad? Puede decir una cosa y no cumplir, no hay problema, igual me da. Pero con Dios no es así. A Él no le da igual. A Él no le da igual. Lo que tú dices para Dios tenés que cumplirlo. O si mejor no digas nada. No prometas. ¿Me escuchó? Pero a mí me aflige cuando yo escucho a personas que dicen: pero es que yo le prometí a Dios tal cosa. Y a la hora, hermano, de la prueba, es lo primero que violan su palabra. Y ahí es donde vienen las maldiciones para esas personas. Y vienen las cosas empeorando, empeorando y empeorando. Y yo decía: no, hermano, yo voy a esperar un tiempo. Y la promesa que le hizo Dios a usted, ¿qué promesa le dijo? No, yo le dije a Dios de que iba a estar trueno, relampagué allí sirviéndole a Dios. ¿Y qué le pasó? Es que Dios me va a entender, hermano. Uno es humano, es débil. ¿Y para qué abrió la boca entonces? Después le viene una situación difícil en su vida. Quieren que los hermanos vayan a orar por usted. Usted no necesita oración. ¿Sabe por qué? Porque usted está bajo disciplina y eso Dios no la va a quitar. Por bocón. Por andar hablando cosas que no tiene el valor de cumplir. Que lo hace en el calor, ¿verdad?, de una emoción, de un sentimiento, de algo, de una premura. Compromete. Mire, yo he estado aquí en presencia de un día me llegó un alcohólico aquí y me sacó un cuadernito y me dijo: mire el pacto que yo hice con Jesús. Y yo digo: santo Dios, dije, donde se comprometía a estar con Jesús y dejar la bebida. Y dije: santo Padre, dije, mire que ese hombre no se ha logrado levantar de su vicio. Es que, hermanos, no podemos jugar con las cosas de Dios, hombre. Cuando yo me comprometo en hacer algo para Dios, Dios no lo va a dejar así en visto. Él lo toma muy en serio. Dios es un Dios de pactos. Hermano, Dios es un Dios de pactos. Yo raramente me muevo en pactos porque yo sé dónde cojeo. ¿Me escuchó? Yo no soy muy dado a decir: Señor, te prometo eso si tú haces esto por mí, porque yo sé dónde cojeo. Yo no quiero empeorar una cosa por no cumplir, por andar de bocón. Entonces yo le digo al Señor: ayúdame, Padre mío, estar a tono con tu voluntad. Pero yo no me atrevo a hacer pactos, porque sé que eso es muy delicado. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado. Aquí este hombre murió simple y llanamente porque él decidió estar en un lugar equivocado. Tenía dos opciones: o Jehová o los médicos. Ahí claramente dijo: no busco a Jehová. Su decisión. O como que tenía la opción, ¿verdad? Porque ahí dice: no buscó a Jehová. Tuvo la opción de buscar a Jehová, pero no lo hizo. Tuvo la opción de ir al templo, pero no lo hizo.
Tuvo la opción de buscar la casa de Dios, pero no lo hizo. Sino que fue a parar a los médicos, y allí en los médicos gastó dinero, gastó tiempo, a saber cuántas cosas le pusieron en ese pie, no mejoró, se murió. Muy diferente a la mujer del flujo de sangre. Sufrió mucho con muchos médicos y dijo, no, estos no tienen poder para ayudarme. Jairo lo mismo, sufrió mucho con muchos médicos que le decían, esto le puedes dar a tu hija. No, fracasaba y fracasaba. Pero oyeron hablar de Jesús y dijeron, este sí puede ayudarnos. No se quedaron en casa, no se quedaron contemplando sus enfermedades, no se quedaron justificando sus problemas. Ay, es que Dios me va a comprender cómo estoy. No, es cuestión de fe. Si tú sabes que en la casa de Dios lo vas a encontrar, te va a importar poco lo que tú sientas, lo que tú creas, lo que la gente diga, y lo vas a encontrar. Porque la palabra del Señor dice, pedir y se os dará, buscad y hallaré, tocad a la puerta y se os abrirá. Para activar lo milagroso en nosotros, para activar ese movimiento pentecostal en nosotros, se necesita más que hablar. Se necesita más que orar. Se necesita accionar. Y es lo que nos falta a nuestras congregaciones hoy en día, porque están muy cómodas. Quieren todo, como les diría, a domicilio. No, hermano, yo no sé por qué, pero como Dios ama y Dios le pone mucha atención a aquello que te cuesta. Escucha bien lo que te digo. Dios le pone mucha atención a aquello que te cuesta, aquello que redunda a veces hasta en aflicción, en algún problema para ti, pero que aún con todo ahí vas abriéndote paso ante Él, porque estás empeñado en que te bendiga. Yo no sé, pero hay algo en eso que a Dios, hermano, lo mueve para obrar de una manera maravillosa. Y vuelvo a los ejemplos de la Biblia, de las formas que fueron sanadas estas personas. No fueron en situaciones agradables, hermano. Ellos tuvieron que pagar un precio. Imagínese ese hombre que fue llevado por esos 4 amigos y que desentecharon. ¿Hasta dónde llegó la desesperación, hermano? Es que de repente aquí esté lleno y la gente de repente empieza a abrir la allá el techo pues le quiten los cielos a él y nosotros nos quedemos. ¡Qué gente más abusiva! ¿Verdad? Y a ellos no les importaba. Es lo que le digo, lo que la fe puede llegar a ser, hermano. ¿Y será que ese hombre se fue como vino? ¿Se da cuenta? Por eso es que tengo la certeza de que cuando tú honras a Dios de esa forma, es difícil que te vaya como viniste. Pero tenés que tener la determinación de buscar no a hombres, sino a Jesús, que es el Señor de esta obra, que es el Señor de todas las congregaciones donde está alrededor de nuestra ciudad, de nuestro país, hermano. Allí en esas casas de oración, allí está el Espíritu de Dios. Y donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí no hay cautividad, allí hay libertad. Pero debemos de creer. Otro aspecto interesante que debemos de considerar, hermano, en la historia de Jairo y esta mujer, escuche bien lo que le voy a decir, es que son los encuentros con Dios los que tienen poder para cambiar tu condición. Son los encuentros con Dios el único que tiene poder para cambiar tu condición. En Marcos 5, 21 y 24 podemos darnos cuenta de una multitud que rodeaba a Jesús, que seguía a Jesús y aún más apretaba a Jesús, pero ninguno de ellos desprendía virtud de Jesús. Vuelvo a repetir, ahí en el Marcos 5:21 dice que una gran multitud estaba a su alrededor, ¿verdad que sí? Pero ninguno de ellos estaba recibiendo.
Luego dice en el versículo 24 que le seguía una gran multitud, pero ninguno de ellos estaba recibiendo milagros. Y también dice que esa misma multitud apretaba a Jesús, pero ninguno de los que apretaban a Jesús recibían sanidad. Solo dos recibieron: Jairo y la mujer con el flujo de sangre. ¿Cuál es la gran diferencia, Señor? ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Que Jairo y la mujer tuvieron encuentros con Jesús. Los otros simplemente rodeaban, seguían y apretaban a Jesús, pero no tenían encuentros con Jesús. Mire, hermano, y yo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay tres casos que a mí me llenan de asombro y de preocupación. El primero lo encuentro allí, fíjese bien, que es lamentable esta situación. Vamos a ver. Lucas, por favor, 13. Lucas 13:10. Lucas 13:10. Vale. ¿Qué dice, amado? Lucas 13 dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí, ¿a dónde había? ¿En dónde estaba esa mujer? Mire que estaba en el lugar correcto, ¿va? Pero estaba enferma. Qué raro. Y dice ahí, había una mujer que desde ¿cuánto, amado? 18 años tenía, ¿qué? Espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hermano, qué triste que en medio de una sinagoga donde se predica al Dios que abrió mares, que abrió peñas para abrir, para sacar agua, que pudo abrir los cielos para derramar, para hacer caer maná. En esa sinagoga donde se predicaba a Jehová, el Dios de Israel, el poderoso, había gente enferma de espíritus inmundos. Mire qué cosa más tremenda. Y sigamos leyendo, por favor. Ahí está. Los encuentros con Dios son los que pueden cambiar la condición de la persona. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué le quiero decir con esto, amado? ¿Qué enseñanza se desprende de esto? ¿Ah? Son los encuentros con Jesús los que tienen poder para cambiar la condición de tu vida. Hay muchas personas en nuestras congregaciones que siguen atadas. ¿Me escuchó? Están atadas, hermano mío. Siguen atados a prácticas pecaminosas. Siguen viviendo una doble vida. No han experimentado victoria sobre aquellos que les atormenta. Y están como ese grupo de la multitud cerca de Jesús, alrededor de Jesús, siguiendo a Jesús, apretando a Jesús, pero incapaz de ser libres. Están en nuestras congregaciones, están sirviéndole al Señor, hermano, manifiestan dones, pero siguen atados, siguen esclavizados, no han encontrado libertad en Cristo aún. Todavía siguen atormentados por espíritus inmundos que están influenciándole, quitándole la paz, atormentándoles. ¿Cómo explica usted eso, amado? Yo digo: Señor, ¿qué está pasando? Simple y llanamente
¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no está teniendo encuentros con Jesús, sino que con una denominación, con una religión, con una congregación. La gente es parte de una congregación, es parte de una denominación, pero todavía no han tenido encuentros con Dios. Y por eso es que no han sido libres. Por eso es que siguen tropezando con la misma piedra. Por eso es que siguen atormentados con cosas tremendas en sus corazones, porque no han tenido encuentros con Jesús aún. Y ahí lo vemos en la sinagoga. Hermano, había un hombre, una mujer que por 18 años estaba siendo atormentada, pero ninguno de ellos podía ayudarle. ¿Por qué razón? Porque no tenían el poder para hacerlo. Mas cuando Jesús entra en la sinagoga, fíjese bien, cuando Jesús entra en la sinagoga y vio la condición de la mujer, hubo un encuentro entre Jesús y esa mujer. Y ese encuentro la liberó. Y eso es lo que necesitamos en nuestras congregaciones. Que nuestro pueblo, que nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, nuestros adultos, ancianos, etcétera, tengan en nuestras congregaciones encuentros con Dios. No con una religión, no con una denominación, no con un activismo religioso. Leemos la lectura, oramos, cantamos, ofrendamos y luego la prédica. Una rutina religiosa, una liturgia religiosa. Pero si no está Jesús metido en esa liturgia, es en vano. Porque el que cambia es Jesús, no la liturgia. ¿Me escuchó, iglesia? Dios va a honrar, obviamente. Dios quiere una iglesia organizada y que fluya en orden. Y Dios se mueve en el orden. Pero si estamos más enfocados en cosas, hermano, estéticos y no espirituales, en el sentido de que yo me voy a meter con Dios. Pero si usted viene a la iglesia solo porque tiene que venir y sirve y se va y sigue en lo mismo, usted no está teniendo encuentros con Dios y por eso está como está, todavía atado. Y Dios quiere que usted esté en la casa de Dios. Dios quiere que le sirva. Dios quiere que fluya en algún ministerio, pero también que esté en comunión con Él, que tenga encuentros con Dios. Que ore, que busque, que lea su palabra, que tenga encuentros personales con Él. Lo peor que yo puedo hacer es ponerlo a usted a un privilegio cuando está atado. Usted necesita ser libre para poder servir. Pero para poder ser libre, usted tiene que tener encuentros con ¿quién? No con las asambleas de Dios, no con Camino a Redención, no con la gente que se reúne en Camino a Redención, sino con Cristo, el dueño de la iglesia. Con Él usted tiene que tener un encuentro si quiere cambiar. Porque hay tanta gente religiosa hoy en día, pero que no muestra cambios. Porque lamentablemente nosotros, los que presidimos nuestras congregaciones, estamos más preocupados por la estética de la iglesia que por la vida espiritual de los feligreses. No le estamos haciendo ver a la gente que debe de buscar a Dios en espíritu y en verdad, y no solamente un día a la semana. No le estamos diciendo a la gente que debe vivir en santidad, que debe de apartarse del pecado. No le estamos diciendo a la gente que hay un enemigo que nos quiere ver muertos y que es necesario pelear la buena batalla de la fe para lograr la victoria. Si estoy en esta mañana es con un propósito para decirles que usted y yo lo que necesitamos con urgencia para cambiar nuestra condición no es un médico, no es un psicólogo, es Cristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Príncipe de paz, el mismo de ayer, de hoy y siempre.
¿Por qué cambió la condición de Jairo? ¿Por qué cambió la condición de la mujer? ¿Y por qué no cambió en nada la condición de la multitud que rodeaba a Jesús? Explíqueme usted. ¿Por qué esa gente solo seguía a Jesús? ¿Por qué esa gente solamente hacía buruca a Jesús? ¿Por qué esa gente solamente apretaba a Jesús? Así como a veces sucede entre nosotros, ¿verdad, hermano? Que a veces está topado de aquí, que estamos así todos apiñaditos como si fuéramos sardinas, ¿verdad, hermano? Estamos apretando a Jesús. Pero Dios dice: yo no quiero que me apretes, yo no quiero que solamente me sigas, yo no quiero que solamente estés cerca de mí, yo quiero que tú tengas encuentros personales conmigo para poder cambiar tu estilo de vida. Hermano, Isaías es un ejemplo claro. Estaba en el templo, pero aún atado de su mala boca, hasta que tuvo una revelación de Dios. Dios les puso su pecado. Vino el hombre y estuvo dispuesto a pasar por el proceso, y dijo Dios: sea quitada tu culpa y limpio tu pecado, y fue libre. Pero ¿quién lo libró? El templo. Por estar en el templo, no, por estar teniendo ¿qué? Un encuentro con Dios. Son los encuentros con Dios, no con una iglesia, no con una denominación, no con un hombre ungido. No, es con Dios, encuentros con Dios, los que pueden cambiar la condición de un hombre o una mujer, cual sea. Otro ejemplo. Vea Lucas 6:6, por favor. Y hay un denominador común, si usted no es buen lector. Todos estaban en una iglesia, todos estaban en una sinagoga, todos estaban en un lugar donde se predicaba la palabra de Dios, pero estaban atados porque no estaban teniendo encuentros con Dios. Lucas 6:10 dice: y aconteció también en otro día de reposo que él entró ¿a dónde? En la sinagoga, y enseñaba. Y estaba ahí un hombre ¿qué? ¿Y a dónde estaba el hombre que tenía la mano seca? Se da cuenta que en nuestras congregaciones hay gente con problemas. Pero ¿por qué se van con los problemas? Porque no tienen encuentros con Dios. Tienen encuentros, hermano, con el que canta la alabanza. Tienen encuentros con el que predica. Tienen encuentros con la persona que ministra. Pero no tienen encuentros con Dios, porque su vida no está a tono con Dios. ¿Me escuchó? Parecen, pero no son. Y por eso es que no está el poder liberador fluyendo como Dios quiere que fluya. Porque la gente no está teniendo encuentros con Dios, sino con hombres, con liturgias, con denominaciones, con iglesias. Pero eso no cambia a la gente. Yo puedo tener años como esa mujer que tenía 18 años y encorvada siempre, mire, hermano. O como ese hombre con su mano seca en la sinagoga y estar en la misma condición. Pero ¿qué pasó cuando tuvo un encuentro con Jesús? Mire el versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué marcó la diferencia? Este hombre tuvo un encuentro ¿con quién? Tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Jesús. Eso es lo que tú y yo necesitamos, encuentros con Dios. ¿Se da cuenta que no es solamente venir a la iglesia, sino estar enfocado a qué venimos a la iglesia? Pero nosotros queremos que la gente, ¿verdad? La misma gente nos libere, nos sane, nos restaure. Hermano mío, no se me pierda, es Jesús el que hace la obra. Mi trabajo no es dirigirlos hacia mí, es dirigirlos a Jesús. Ese es mi trabajo como pastor. Mi trabajo como pastor no es que usted predique como yo predico, si yo me paro como una forma que usted se pare, que usted grite como yo grito. No, usted tiene que tener su identidad. Usted tiene que seguir no a Freddy Ramírez, usted tiene que seguir a Jesucristo, porque yo también voy siguiéndolo a Él. Yo le digo: Padre, ayúdame a que la gente comprenda que cuando viene a la casa de Dios, no viene por un hombre, no viene por una mujer, viene por ti.
Cuando la gente comprenda esta verdad tan maravillosa, van a suceder los milagros más, pero más tremendos jamás sucedidos en la historia de la iglesia. Porque la gente va a estar enfocada en el blanco perfecto que es Cristo. Va a empezar a tener encuentros con Dios. Aquí va a venir gente, hermano, que sin necesidad de que se le ponga las manos, la gente va a ser sanada, va a ser restaurada. ¿Por qué? Porque Jesús se está moviendo en una atmósfera de ¿qué? De creer. Porque estamos creyendo de que Él está presente. Y que por lo tanto esa fe lo está moviendo a Él para hacer cosas sobrenaturales y maravillosas. Hermano, yo espero con ansia ver eso, ¿sabe? Pero para eso usted debe tener un buen enfoque. El problema de la gente que vive todavía atada, que todavía tiene problemas de adicciones en cualquier área, es porque no ha tenido encuentros con Dios. Porque ya se da cuenta que es teniendo encuentros con Dios cuando la liberación viene. Usted puede ser parte de una congregación y jamás ser liberado. Usted puede estar sirviendo en una determinada área y usted jamás ser liberado. Porque usted no ha tenido un encuentro con Dios. Y el propósito de nuestras congregaciones es que la gente tenga encuentros con Dios, no con nosotros, los mortales. ¿Me escuchó? Otro ejemplo. A mí me aflige cuando 3 ejemplos allí en la sinagoga, la gente atada, hermano. El último, Lucas 4, 33, 35. Este es más serio. Este es más serio. Pero mire dónde estaba. Por eso le digo yo, ay hermano, pero en la iglesia una cosa de esa. Así como lo va a leer. Lucas 4, 33. ¿Ya lo tiene? Bueno, y dice allí, 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Y estaba dónde en Jesús? ¿A dónde estaba Jesús? Un lugar así como este, ¿no? Público, una gente sentada o escuchando. Estaba en la sinagoga un hombre que, ¿qué dice, amado? Mire pues, ¿dónde estaba el que tenía mal espíritu? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿A dónde estaba ese hombre que tenía un espíritu inmundo y de demonio? ¿A dónde? En las iglesias. ¿Cómo explica usted eso, Señor? Es que la iglesia no cambia. Estas 4 paredes no cambian un hombre. Yo puedo leer la palabra, yo puedo cantar, yo puedo tener una liturgia muy sana y correcta, pero eso no cambia al hombre. Son los encuentros con Dios. Son los encuentros con Jesús. Mire lo que pasó. Tenía un hombre espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Qué lo hizo cambiar a este hombre? ¿Qué lo liberó? Estar en una iglesia, ser parte de una congregación. Ese hombre, yo no sé cuántas veces había estado en la sinagoga. Yo no sé si le decían hermano, hermanito fulano de tal. No, pero cuando, hermano, tuvo un encuentro Dios Jesús con él, se expuso lo que él era en realidad. Se da cuenta la importancia de que en nuestras reuniones públicas esté el fluir de Dios, porque lo que no es de él sale a la luz. ¿Me escuchó? Cuando estamos en una atmósfera donde Él está presente, lo que no es de Él sale a la luz. Y es ahí donde entra el poder de la acción del Espíritu Santo, ¿no? De poder liberar a esa persona ya, ¿no? Ya no está expuesta, ya está descubierta.
ya está vulnerable a que Dios trabaje en ella, porque mientras no ha habido un reconocimiento del problema, no hay sanidad del problema. Usted quiere ser verdaderamente libre de algo. Usted tiene que reconocer que tiene un problema y tiene que estar dispuesto a sacar todo lo que no sirve de usted. Y permitir que Jesús empiece a trabajar en su vida de una forma directa y plena para ser libre. Si no, no va a ser libre. Simplemente va a estar maquillando un problema con religiosidad. ¿Me escuchó? Maquillando. ¿Y usted quiere vivir así maquilladito? Aparentando. No, hermano. Eso no. Para mí no es eso no. Pero es pérdida de tiempo. Si el evangelio es eso, yo no lo quiero. Pero el evangelio es de cambio, es de transformación, es de liberación, es de restauración. Eso quiero yo. No algo que me mantenga. No, yo quiero algo que me libere. Algo que me mantenga libre para adorar y bendecir a mi Dios. ¿Me escuchó, hermano? Y eso solo lo puede hacer Jesús, no una religión, no una congregación, llámese como se llame. O sea, hay gente que te dice, ni para qué estás en esta iglesia, aquella es mejor. Mentira, no hay iglesias más grandes o mejores que otras. ¿Sabe lo que lo hace diferente? El poder de Dios, la manifestación de Dios en esa iglesia. Eso es lo que marca diferencia. De ahí, por infraestructura o por cuestiones estéticas, si nos vamos por eso, estamos mal. ¿Verdad? No. La espiritualidad de la iglesia se mide porque Dios está moviendo en ella y hay libertad. Es lo que le dijo Jesús a los siervos, a los discípulos de Juan. Dile a Juan que los enfermos son sanados, que los endemoniados son libres, que los que no han visto pueden ver. Porque ese es el evangelio. Un evangelio que cuando estás enfrente de él cambia tu condición. Y eso es lo que Dios quiere. Así que, amado mío, esa es parte de la historia de lo que aprendemos de esta mujer y de Jairo. ¿Por qué lograron lo que la multitud no logró? Porque ellos dos tuvieron encuentros con Dios. La multitud simplemente rodeaba a Jesús, simplemente estaba siguiendo a Jesús, simplemente estaba apretando a Jesús, pero ninguno de ellos estaba teniendo un encuentro personal con él. Solo Jairo y la mujer con el flujo de sangre logró la bendición. Amén, iglesia. Finalmente, Jairo demostró algo notable cuando, escuche bien lo que le voy a decir, pacientemente observada cómo otra persona con una necesidad apremiante recibía sanidad, cuando pacientemente escuchada el testimonio de aquella mujer, pues dice la historia que le contó toda la verdad a Jesús. Y ahí estaba Jairo, pacientemente, viendo, escuchando y dejando que otra mujer, que otra persona recibiera lo que él necesitaba recibir. Ahí él venció su quinto obstáculo. Él venció un egoísmo natural, un egoísmo que lo vio en la multitud. Él dijo, yo no me voy a comportar como la multitud. La multitud me hizo bien difícil, me está haciendo bien difícil conducir a Jesús a la sanidad de mi hija. Pero yo no me voy a comportar como la multitud. Yo le voy a dar chance que esta mujer haga lo que tenga que hacer Jesús con ella. Y él estaba ahí, hermano, expectante, paciente, viendo y escuchando lo que Jesús estaba haciendo con aquella mujer, pero jamás se interpuso entre ella y Jesús, sino que esperó que la mujer recibiera su bendición. ¿Se da cuenta? Aquí Jairo estaba superando su otro obstáculo, hermano. Estaba superando su egoísmo, porque permitió que otro recibiera bendición
una bendición que él necesitaba, él permitió que otro la disfrutara primero. Escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. Debemos de fluir en el principio que dice que es dando como recibimos. Va a haber ocasiones que tú vas a tener que orar por otros cuando necesitas que esas personas oren por ti. Va a haber necesidad en ocasiones que ayudes a otros cuando tú necesitas urgentemente que te ayuden a ti. Va a haber momentos en los cuales tú tienes que estar dispuesto a dar palabra de consuelo y de aliento a otro cuando tú mismo necesitas palabra de aliento y de consuelo. Es necesario que usted pase esa prueba, porque dice el Señor que esta es la semilla que usted siembra para que al final recoja su milagro, porque dando como usted va a recibir. ¿Me escuchó? Cada vez que usted está dispuesto a sembrar en otros lo que usted quiere que se siembre en usted, usted se expone al que al final del día recoja la bendición que anhela, porque es dando como se recibe. ¿Y sabe qué? Uno recibe más de lo que da. Esa es una ley bíblica. ¿Me escuchó? Uno recibe más de lo que da. Lo que usted siembra es un poquito de semilla, lo que usted cosecha son mazorcas que tienen más que la semilla que sembró. ¿Me escuchó? Así que no tenga miedo de dar ese paso de fe. No actúe de una forma egoísta y diga: ay, Señor, ahora yo necesito que oren por mí. ¿Por qué tú estás permitiendo que la gente venga y tenga que orar yo por ellos? Y el Señor te está observando. ¿Lo vas a hacer? Y de repente el Señor te va a decir: quiero que le ayudes con eso. Señor, tú sabes que estoy en aprieto y tú me estás diciendo que dé algo que escasamente tengo. Dalo, dice el Señor. Cuando tú aprendas a soltar, la bendición de Dios te va a llegar. ¿Me escuchó, iglesia? El problema de nosotros es nuestra mezquinidad. Por eso es que no recibimos. Y Dios nos está probando y usted no está pasando la prueba. Se las está enseñando el Señor, se la está haciendo ver, pero aquí le entra y por allá le sale. No quiere entender ese principio divino. A veces nosotros como líderes, hermanos, necesitamos que otras personas oren por nosotros, pero nos sucede todo lo contrario. Tenemos que orar por ustedes. Tenemos que darles palabras de alientos a ustedes. Tenemos que darles palabras de consuelo a ustedes. Y no estamos nosotros quejándonos y poniéndole mala cara a usted. Tenemos que hacerlo. Pero al final del día, Dios se encarga de nosotros. Al final del día, el que sembró, escuche, lo que sembró con regocijo lo va a recoger, y en abundancia, no escasamente. Por eso le digo, hermano, si le toca en estos momentos de estar sembrando cuando usted quiere que siembren en usted, yo le digo en el nombre del Señor: pase la prueba, dé, ore, bendiga, ayude, consuele a los demás, aunque usted necesita, pero hágalo. Gócese con aquel que se está gozando, pero hágalo, porque en su momento usted va a recoger lo que necesita y lo va a recoger de las manos del Señor. ¿Me escuchó, iglesia? Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Así que, amado, mire qué complejo es esto, ¿verdad, hermano? Yo le voy a decir en el nombre del Señor, ya recapitulando: no se me quede en la casa cuando tenga necesidades. No se trata de conmoverme a mí o de impactarme a mí. Impacte al cielo con su fe. Yo voy a entender. Si usted me dice: hermano, estoy enfermo, no voy a... Está bueno, gracias por informar. Ahí la dejo. Pero ya en usted está el hecho de ¿qué? De decir: no, huechos, ¿qué me quedo yo haciendo en mi casa si en la casa de mi Padre hay poder de sanidad? Pruébelo así, después me cuenta. Amén, iglesia. Segundo, necesitamos encuentros con Dios, no con religiones, no con denominaciones.
encuentros con Dios es la clave para la liberación que usted necesita. Y tercero, aprenda a dar primero para que luego pueda recibir, hombre. Eso fue lo que hizo Jairo. Dejó que la mujer recibiera primero para luego recibir él su milagro. ¿Verdad que lo recibió? ¿Verdad que lo recibió? ¿Se da cuenta? Por eso le digo, no tenga miedo de dar pasos de fe. Actúe de acuerdo a lo que cree. Yo le digo, Dios lo va a bendecir, sorprender de una forma maravillosa y gloriosa. Póngase de pie rápido, por favor. Hermanos, pasen de la alabanza. Aleluya, Padre Santo, Cordero de la Gloria. Señor bendito, ayúdanos. Señor, aquí hay gente, Señor de la Gloria, que se ha quedado por enfermedades, por situaciones difíciles, pero no están donde deberían de estar. Y yo no voy a orar por ellos en esta hora, Padre. Señor de la Gloria, tú vas a honrar la fe de la gente que está aquí. Tú vas a honrar la fe de la gente que está aquí, que se ha venido con problemas, que se ha venido con dificultades, que no ha estado, Señor, allí consintiendo, que no ha estado allí, Padre de la Gloria, acomodado, acariciando un problema, una dificultad, dando lástima. No, sino que se atrevió a venir aún así con su condición y mantenerse en su posición de guerra. Padre, yo he predicado tu palabra. Señor de la Gloria, yo sé que tú honras lo que es tu palabra. Padre mío, si hay personas que han venido aún con situaciones difíciles de cuerpo, que en esta hora reciban sanidad. Que en esta hora reciban sanidad, porque están en el lugar donde tú estás, Señor de la Gloria. Yo no he predicado, Señor de la Gloria, otro evangelio. Yo he predicado tu palabra. Yo te he predicado a ti, Cristo amado. Yo te he predicado como aquel Hijo de Dios maravilloso, que es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y si tú sanaste casos extremos en el pasado, lo seguirás haciendo hoy. Pero también se necesita gente de fe extrema, gente que esté dispuesta a creerle a Jesús, que salga de su comodidad, que salga de su casa, que salga de ahí donde está contemplando su enfermedad y se presente ante el Padre y diga: aquí estoy, Señor, con dolores. Aquí estoy, Señor, con angustias. Aquí estoy, Señor, con pérdidas, con problemas abrumadores. Pero aquí estoy en tu casa, porque sé que tú estás en ella. Y por lo tanto yo me acerco con confianza para tocar el borde de tu manto, para tener un encuentro contigo que va a cambiar mi condición, que va a cambiar mi condición cual sea, de una enfermedad a la sanidad, de una liberación, de una atadura a una liberación gloriosa. Padre, aquí está este pueblo en esta casa. Yo no puedo orar por aquel que está ausente, mas en esta hora voy a orar por aquellos que están aquí en este lugar, que le han creído a Jehová, que le han creído a Jesús, y que están dispuestos a que tú los toques. Que al igual que Jairo, que al igual que aquella mujer con el flujo de sangre, sobrellevaron sus obstáculos, y llegaron a la fuente de la bendición y no fueron defraudados. ¡Ay de aquellos cómodos, de aquellos que solamente se lamentan, que tienen problemas y no buscan al que tiene el poder para sanarles y liberarles! Porque no van a mejorar así, porque no van a mejorar así, van a empeorar de peor a peor a peor a peor.
Porque está escrito que es el que te busca, el que te encuentra. Pero el que se aleja de ti, ¿cómo? ¿Cómo lograrán ser bendecidos si están lejos? Es hora que esta congregación empiece a actuar. Es hora que esta congregación empiece a creer que es necesario acercarnos a Jesús independientemente como esté. Si realmente estoy con una enfermedad agobiadora, pues entonces no voy a ir a parar primero a un médico, no voy a ir a parar primero a una unidad de salud. Voy a venir a tu casa, voy a venir a tu altar, voy a venir a exponer tu caso a ti, oh Jehová. Oh Santo. Y yo sé que aquí hay gente así, Padre. Y yo sé que aquí hay gente así, Padre, que aún con dolores en su cuerpo, que aún con dificultades en su cuerpo, están en tu casa, se están exponiendo a ti. No solamente están alrededor de ti, no solamente te están siguiendo, no solamente te están apretando, oh Padre de la gloria, sino que también vienen a tener un encuentro personal contigo. Y en esta hora, papá, y en esta hora, papito lindo, yo declaro salud a ese cuerpo enfermo. Y esas ataduras, cual sea la atadura, aquí está el libertador de cadenas, aquí está el que hace libre al cautivo. Llámalo, 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 llámalo. Y dile: aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Yo no quiero ser uno más en la multitud. Yo no quiero ser uno más. Yo no quiero ser un más religioso. Yo no quiero ser más de una X denominación. Yo quiero ser un hijo tuyo que goce del privilegio de estar a tu mesa, que goce del pan de los hijos, que es la liberación, que es la sanidad. Ese es el privilegio de los hijos. Alabanzas al que vive y reina. Alabanzas al que vive y reina. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan, Señor de la gloria, experimentar libertad, 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 libertad. En tu nombre. Encuentros contigo. Encuentros contigo. Encuentros contigo. No con denominaciones, no con pastores, no con maestros, no con evangelistas, sino que contigo. Es lo que necesita urgentemente este mundo y la misma iglesia. Encuentros con el Dios vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué no estás en el lugar donde debe de estar? Aleluya, 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 aleluya. Es tiempo de que creas. Es tiempo de que actúes de acuerdo a lo que crees. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de decir que crees, pero en realidad no lo haces, porque tu accionar es diferente. Renuncia a la hipocresía del corazón. Renuncia a la religiosidad. Renuncia a ello. Y alinea tus hechos con tus palabras. Si dices creer, muéstrate como tal, como creyente. Si crees que Jesús sana y salva, pues ven a Él y no te alejes de Él. Si dices que la casa de Dios es un lugar donde Él se manifiesta, donde Él se glorifica, actúa de acuerdo a ello. Y deja que la unción pudra yugo. Deja que la unción que se derrama sobre las congregaciones, oh, caiga sobre ti, descienda y pudra yugos. Pudra yugos. Pudra yugos. Pudra yugos. Oh Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús,
hábitos de conducta, Padre de la gloria, oh Señor, que no son correctos, oh Padre, que llevan cautivo a esta persona. En el nombre de Jesús, que puedan ser libres, oh Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, clamo en esta hora al Dios que ha dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no conoces, que tú no conoces. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre de la gloria, a que cada vez que vengamos a esta casa de oración tengamos encuentros contigo, no con hombres. Independientemente quién esté en este altar, no me interesa. Lo que me interesa, Señor, es quién está detrás de este altar, quién está encima de este altar, quién ha santificado este altar, que eres tú, Señor de la gloria. Que mi enfoque esté en ti, que mi enfoque esté en ti, que mi enfoque esté en ti, oh Padre de la gloria. Oh Señor, direcciona a esta gente a tu misma presencia. Oh Señor, no yo, Padre de la gloria, no a mí, no a ningún hombre, no a ninguna mujer, sino a ti, Padre, nos apartamos. Que seas tú, Señor, el centro de alabanza, de atención para este pueblo. Que sepan buscar a aquel que verdaderamente puede darle sanidad y salud. Yo no puedo, pero tú sí, Señor. Yo no puedo liberarlos, Padre de la gloria, pero tú sí, Señor. Yo no puedo darle vista al ciego, pero tú sí, Señor. Aleluya, aleluya. Para eso fue ungido Jesucristo, para dar vista al ciego, para pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar el año bueno de Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, que este pueblo comprenda que si está en este lugar, no está por seguir a una denominación, no está por seguir a una persona, está porque es seguidor tuyo, Padre de la gloria, porque quiere tener un encuentro personal contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, como aquella mujer, oh Padre de la gloria, si nomás tocares el borde del manto de Jesús. Pero aquí está más que ese borde. Aquí está su santa presencia, porque está escrito que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Está escrito que yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo todos los días, todos los días. Este es uno de esos días donde Él está contigo. Y por lo tanto yo te digo en el nombre del Señor, extiende tus manos y deja que Él agarre y te ayude y te dé fuerzas donde no las hay. Multiplique las fuerzas al que no tiene ninguna. Que en esta hora, Padre de la gloria, toda debilidad sea tornada en fuerza, toda enfermedad sea tornada en salud, toda cautividad, toda atadura, oh Padre, sea podrido por la unción de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te alaba. Oh, eterno Dios, que así como Jairo, que así como esa mujer que dijo, aunque tocar el borde del manto del Señor, seré salva. Que tengamos esa determinación nosotros, de que un encuentro contigo puede marcar diferencia entre la salud y la enfermedad, entre la cautividad y la liberación. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.